Muchas gracias, Ian. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente. Me ha pedido la organización que esta mañana introduzca algunas reflexiones sobre el origen de las instituciones. En primer lugar, el término instituciones es un término un poco confuso, ¿no? No todos entienden lo mismo cuando hablan de instituciones. Hay una cierta tendencia legalista que en América Latina lleva a asociar instituciones con instituciones jurídicas, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? En general, si hacemos o si buscamos una definición más lata, más comprensiva del concepto, debiéramos hablar de instituciones culturales, ¿no? Porque hay, además de las instituciones jurídicas, otras instituciones en la sociedad, ¿no? La cultura, en general, forma parte de una estructura dentro de la cual las personas desarrollan su vida con parámetros, con criterios que de una u otra manera forman parte del set de decisiones que una persona toma. La moral es un elemento cultural. Las formas de vida, la historia, la lengua. Hay instituciones que van más allá de lo puramente jurídico. No es lo mismo ser peruano que ser paraguayo, ¿no? Cada sociedad tiene sus características. Los peruanos dedicamos una enorme parte de nuestra vida a pensar qué vamos a comer en la siguiente vez que nos tengamos que sentar a la mesa. Y se ha vuelto una sociedad completamente enloquecida por la comida, ¿no? Bueno, ese es un rasgo pues, cultural, que no es exactamente igual en los otros lugares de América Latina. Cada sociedad tiene sus características. Cuando hay una institución, cuando hay un comportamiento regular, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos hablan de regularidades. Cuando hay un comportamiento regular, cuando algo ocurre regularmente y es obedecido o seguido por más de una persona, por una pluralidad de personas distintas, puede hablarse de que existe una institución. Entonces, cuando hago esta distinción para precisar, ¿no?, que las instituciones en una sociedad van más allá de lo meramente jurídico. No vayamos a pensar que estamos hablando solamente como instituciones o de las instituciones públicas de una sociedad, que alguna gente las puede entender así, o de las instituciones recogidas, por ejemplo, en la Constitución o en los códigos de nuestros países. Estamos hablando, o podemos hablar, de fenómenos mucho más complejos. En segundo lugar, el concepto evolución. Ese es para mí un concepto muy importante. Entonces, cuando Ian me dijo, ¿por qué no hablas de la evolución de las instituciones?, dije, bueno, primero hay que tratar de esclarecer los conceptos. ¿Por qué hablamos, cuándo hablamos de instituciones? Y en segundo lugar, ¿de qué concepto de evolución estamos hablando? Ustedes saben, el concepto de evolución fue el gran concepto del siglo XIX, ¿no? La evolución como una filosofía, como una posición filosófica, llegó al concepto político, a la idea de progreso, ¿no? El siglo XIX es el siglo de la evolución, de la idea de progreso. Pero, ¿qué es la evolución? Mucha gente cree que el concepto de evolución está asociado con las ciencias naturales. Y de hecho esa es una visión generalmente difundida, pero no es exacta. En realidad el concepto de evolución no nace en las ciencias naturales, nace en las ciencias humanas. Es un concepto tomado de las ciencias humanas y trasladado a las ciencias naturales. Hoy día, por ejemplo, alguna gente crítica con el concepto de evolución, por ejemplo, los socialistas, acusan a los liberales de ser darwinistas sociales. Bueno, eso es injusto porque es exactamente al revés. Darwin será un evolucionista biológico, pero los liberales no somos darwinistas sociales, porque en realidad el concepto de evolución es un concepto que surge fuera del ámbito de las ciencias naturales. Ya a finales del siglo XVIII, el concepto de evolución
era un concepto que comenzaba a asomar en el mundo intelectual europeo. Lamarck, que era un científico, de alguna manera tocó el concepto de evolución. Se habla, por ejemplo, de los conceptos de la evolución lamarckiana. Pero fue en el ámbito de las ciencias humanas donde tuvo su desarrollo principal. De hecho, Hayek coloca como uno de los precursores del concepto de evolución a un famoso jurista, que de repente de los que han estudiado, estudian derecho aquí, lo deben haber oído hablar de él, un jurista alemán llamado Carl von Savigny. Savigny fue uno de los que crea por primera vez el concepto, nunca usa esa palabra, pero crea el concepto de evolución, ¿no? Savigny sostenía, por ejemplo, que el derecho era la creación del pueblo, ¿no? Él decía, el Volksgeist, el espíritu del pueblo, es la fuente del derecho. Pero no se refería a un Volksgeist en sentido hegeliano. De hecho, Hegel y Savigny eran contemporáneos y grandes enemigos, sino hablaba del derecho como un proceso histórico, ¿no? Y él decía que lo que ocurría con las instituciones jurídicas es que tenían un origen genético, es decir, se producían en la historia y eran un producto histórico que se transformaba con la historia. El gran difusor y creador de la palabra fue un economista, filósofo, economista, muy famoso, llamado Herbert Spencer. De hecho, el término evolución es creado años antes de que Darwin lo utilice y popularizado años antes que Darwin por Herbert Spencer en Inglaterra. Spencer fue un hombre muy famoso en su época. Era uno de los grandes economistas, uno de los grandes filósofos en Inglaterra. Y hasta hoy la influencia de Spencer ha sido muy importante. Él fundó una revista que sigue siendo de propiedad de su familia, en parte, ¿no? Se llama The Economist, una revista muy famosa que probablemente algunos de ustedes ha leído o ha visto o ha consultado alguna vez. Fue fundada por Herbert Spencer. Herbert Spencer era un gran liberal clásico. Fue un hombre que luchó muchísimo por la libertad. Hay un libro clásico, él, el hombre contra el Estado, ¿no? Que fue un libro que marcó época en Inglaterra en su momento. Pero Spencer, tal vez una de sus contribuciones más importantes, fue el de la creación del concepto, evolución y de la palabra. Es el primero que usa esa palabra. Con tal éxito que el término se difunde en Inglaterra. En ese momento Spencer era uno de los grandes filósofos en el mundo, además por su labor periodística, era un hombre que escribía mucho, y logra popularizar el concepto. Al punto de que por ahí en las historias de las ideas se dice que mientras el siglo XIX fue el siglo de la evolución, el siglo XX, por ejemplo, fue el siglo del inconsciente, ¿no? Haciendo la comparación con la gran popularidad de las ideas que tuvo en su momento Spencer y luego Darwin, que las toma de él, o en el siglo XX las ideas de Freud, que se popularizaron enormemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos términos de instituciones y de evolución, en realidad estamos hablando de fenómenos mucho más allá de lo meramente biológico o legal. Estamos hablando de fenómenos culturales, de procesos culturales. Yo quiero llamar su atención respecto de una cosa muy importante. Cuando se habla de evolución, a mí me preocupa enormemente que se entienda cómo es el proceso de cambio evolutivo. Y quisiera también desarrollar este concepto para plantear después algunas reflexiones sobre la evolución cultural en general. Una visión simplista de la evolución, un darwinismo, digamos, usual, plantea la idea de que las especies, sean animales o vegetales, evolucionan por el mejor. La idea biologicista generalmente difundida es que la evolución de las especies, el proceso de transformación y cambio, de adaptación, es un proceso de selección natural por el mejor. Es decir, según esta manera de entender el darwinismo evolutivo, la evolución al estilo de Darwin, evolucionarían las especies mejor adaptadas con su ambiente, ¿no? La planta, la especie vegetal,
que logra adaptarse mejor, ¿no? La teoría del reto y la respuesta, ¿no? Que logra adaptar mejor su propia vida a los desafíos geográficos de la naturaleza, es la especie vegetal que triunfa sobre las otras y desplaza el triunfador al perdedor. Mutatis mutandis, la especie animal que mejor se adapta a su medio ambiente, triunfa y logra desplazar, vencer a las otras que no se adaptan como ella. Esta idea, que lleva implícita la idea de victoria, de triunfo, del mejor, la evolución por el mejor, es una idea generalmente asociada con el concepto de evolución. Pero es una idea profundamente equivocada. El concepto de evolución, como ustedes imaginarán, en tiempos de Darwin o de Spencer, cuando no se conocía de microbiología y cuando la genética era muy empírica y no se habían hecho trabajos de ADN, ni ingeniería molecular, ni ingeniería genética, bueno, ha tenido mucho que escuchar del desarrollo de la ciencia. El concepto de evolución contemporáneo es un concepto bastante alejado de ese darwinismo ingenuo del siglo XIX. En la evolución no hay contenido moral. Uno no sabe si se evoluciona para mejor o para peor, en primer lugar. ¿No? Esta idea moralmente implícita de que la marcha evolutiva de las especies, como la marcha evolutiva de las culturas, como la marcha evolutiva de las naciones, iba necesariamente hacia mejor, es una idea equivocada. Nada en la evolución ni de las especies, ni de las culturas, ni de los pueblos sugiere una marcha hacia mejor. También podemos ir hacia peor. La evolución no tiene contenido moral. Y en segundo lugar, no se evoluciona por la adaptación. Hoy día, contemporáneamente, está muy claro que la especie adaptada, la mejor adaptada, como querían los darwinistas, no evoluciona. ¿Para qué va a evolucionar si está adaptada? ¿Quién evoluciona? El que no se adapta. La evolución no es por la regularidad, la evolución es por la irregularidad. El desadaptado es el que evoluciona. El adaptado se queda adaptado y es la misma especie desde el principio. El cocodrilo es el mismo milenario animal del tiempo de los dinosaurios. No ha evolucionado 1 centímetro. ¿Para qué va a tener que evolucionar si es casi perfecto el maldito bicho? Anda, métete con el cocodrilo. O sea, no hay manera. Los cocodrilos son unos animales encantadores. Ahí están. Yo una vez estuve en Egipto y fuimos a un criadero de cocodrilos y te los dan chiquitos así. Claro, el cocodrilo del Nilo crece a 7 metros, ¿no? Imagínate ese monstruo de 7 metros. Bueno, te los dan y es del tamaño de un micro, ¿no? Te los dan en la mano y los tienes así chiquitos. Y desde chiquitos te están mordiendo, te quieren matar. Es un bicho maravilloso. ¿Por qué va a evolucionar? ¿Quién puede con él? El ser humano es el único que a punta de rifles, ¿no es cierto?, logra penetrar en la piel para hacerse unos zapatos. Pero después en la naturaleza, ¿quién puede con ese bicho? El tiburón. El tiburón es el mismo animal del principio de los tiempos, desde el Cretáceo. ¿Por qué va a evolucionar el maldito tiburón? Es perfecto. Una máquina maravillosa de supervivencia. Los tiburones son tan maravillosos que son como los salmones. Cuidado, esto es lo que acá los amigos chilenos, cuando les vayan a traer unos tiburones por acá, se meten por los ríos y se adaptan al agua dulce. Nicaragua, el lago Nicaragua, está infestado de tiburones. Los tiburones se meten por el río San Juan y viven en el lago Nicaragua, en agua dulce. Son unos bichos geniales. Nunca han evolucionado porque no lo necesitan. Se adaptaron, pues. No es como Darwin creía. El adaptado no evoluciona. La evolución no es por la regularidad, es por la irregularidad. Es decir, es el desadaptado, la especie que no se puede adaptar, la única que siente el desafío y tiene que responder a él cambiando. Es decir, contrariamente a lo que creían los biólogos y los ideólogos del siglo XIX, son las especies débiles, flojitas, tontitas, incapaces, las que marcan la línea de evolución. Evoluciona el débil, evoluciona el chiquito, evoluciona el tontito, el soncito, el que no puede. Ese evoluciona.
el poderoso, el grande, el fuerte, como creían en el siglo XIX, ese no evoluciona, se adaptó y es perfecto, pues. Nada pasa en su vida, está adaptado a ella. En cambio, el débil, el pescadito ese que no puede vivir en el mar, porque tiene la competencia de los otros más grande que él, y a un día se le ocurre sacar su cabecita por encima de la orilla y comerse a la mosquita que está afuera, porque no puede competir por el pescado que está adentro, es el que después se convierte en el reptil. Y lentamente se empuja hacia la orilla para poder huir de la competencia del mar. Es la desadaptación, es la irregularidad la que marca la evolución. La evolución no se hace por la adaptación, se hace por la desadaptación, se hace por la irregularidad. No se evoluciona cumpliendo las reglas, se evoluciona quebrándolas. Donde hay una ruptura con el cumplimiento de las reglas, se produce un cambio evolutivo espontáneo. La línea de la evolución se lleva a cabo, se produce por la desadaptación, por el incumplimiento de la regularidad, por la irregularidad. Dicho esto, teniendo en claro que cuando hablamos de instituciones, no solamente hablamos de las instituciones de la Constitución. Teniendo en claro que cuando hablamos de evolución, estamos hablando de un concepto que va más allá de lo biológico, que es el estudio de la transformación, del cambio biológico y cultural. Y cuando tenemos claro, en tercer lugar, que la evolución no se produce por la regularidad, sino por la irregularidad, por la desadaptación, yo quería plantearles algunas reflexiones. Las culturas evolucionan en el tiempo. Y evolucionan de una manera impredecible. No es posible predecir la evolución. Nuestra cultura de hoy no es la cultura de ayer. La cultura chilena del siglo XXI, estoy seguro que no es la cultura chilena del siglo XX. A principios del siglo XXI, la sociedad chilena no es como la sociedad chilena a principios del siglo XX. En todo. Solamente recordemos, por ejemplo, a las chilenas aquí presentes, cómo vivían sus abuelas o sus bisabuelas. No es como viven ellas. Que la sociedad se transforma, mírenlo nomás, en nosotros mismos. Ya ni hablo de los peruanos. Digamos, la sociedad peruana ha cambiado enormemente, ¿no? Mi abuela nació en Arica. Era una peruana de Arica, que, como muchos de los peruanos de Arica, tuvieron que regresar al Perú a raíz de los, como ustedes saben, los referendos, de los plebiscitos fallidos luego de la guerra. Y mi abuela era una mujer, pertenecía a una familia tradicional peruana, la familia Belaúnde, que hacía de todo. ¿No? Yo me acuerdo mucho de ella. Ella murió cuando yo era pequeño, pero era una mujer con una presencia muy grande en la familia y en mi vida. Y me acuerdo de ella porque mi abuela, no hablo tan lejos tampoco, era mi abuela, no mi tatarabuela. Era una señora que era capaz de hacer cualquier cosa en su casa. Y que, claro, sentía con gran desprecio, por ejemplo, que uno fuera a comprar una mermelada al mercado, ¿no? O al supermercado, decía como hijito, esa porquería, no, yo te hago tu mermelada. ¿De qué quieres mermelada? Y hacía unas mermeladas buenas. Y cocinaba, imagínense, una señora antigua, además, peruana, cocinaba pues como una diosa, ¿no? Una cosa absolutamente increíble. Pero no solo eso, es decir, tenías que ponerte un suéter, ella lo hacía, ¿no? Yo en mi clase siempre le pregunto a mis alumnas si alguna teje. Claro, no las quiero ofender, pero la pregunta era por curiosidad, porque he venido haciendo esa pregunta durante 30 años en clase. Y si alguna levantaba la mano tímidamente, hoy día no la levanta ninguna. En cambio, en la época de mi abuela, era un valor entendido. Esta señora era de tal, digamos, vida comprensiva que, por ejemplo, ella sostenía que cuando uno mataba a un cerdo, no se botaba nada. Desde los pelos que se hacía un cepillo, como los viejos chacareros en Argentina, ¿no es cierto? Los huesos se hacían peines, ¿no? La gelatina de la pata hacían gelatina para hacer empanadas o pasteles o cualquier cosa. No botaban absolutamente nada. Claro, esa vida
desapareció en 60 años. Mi abuela ha muerto a principios de los 70, en el siglo pasado. Ya, 50 años ya no hay esa vida. No existe más. Las sociedades se transforman espontáneamente, solas. Ese proceso de evolución es impredecible. No sabemos a dónde va a ir. Y es impredecible por una razón fundamental. En la sociedad humana, el bien más escaso no es material. Todos los bienes son escasos, sin duda. Si no fueran escasos los bienes, no habría ningún problema de pobreza ni de riqueza. Pero como son escasos, tenemos un problema. Pero lo más escaso no es material. Lo más escaso es inmaterial y se llama conocimiento. La información y el conocimiento, que no son lo mismo, son los bienes más escasos en toda sociedad humana. Siempre cada uno de nosotros sabe algo que el otro no conoce. Porque la información en la sociedad se encuentra dispersa, difundida. La información es el conjunto de hechos y el conocimiento es el conjunto de procesos que hay en la sociedad. No solamente está difundido el conocimiento de los hechos. Por ejemplo, si queremos producir frijoles, necesitamos información respecto de los hechos relativos a los frijoles. ¿Qué frijol? ¿Dónde? ¿Cuál es el mercado del frijol? Pero también necesitamos conocimiento y no solo información. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo producir frijoles? No solamente nos basta conocer los hechos, no solamente nos basta tener información, sino que también necesitamos conocimiento, que es conocer cómo, conocer para. La información requiere una elaboración, que es el conocimiento. Tanto la información como el conocimiento en la sociedad se encuentran dispersos y no concentrados. Como la información está dispersa, cada uno de nosotros siempre sabe algo más que los demás. Tenemos un problema objetivo, que es la única manera que tenemos para desarrollar nuestra vida común, es cooperar entre nosotros. Porque cada uno de nosotros estará mejor si coopera con los demás, porque el conocimiento y la información están asimétricamente distribuidos en la sociedad. Siempre puedes estar mejor si trabajas con otro, porque las posibilidades que ese otro tenga más información que tú son muy altas. Entonces, siendo así, que el conocimiento está disperso en la sociedad, las sociedades tienen que organizarse para aprovecharlo. La tarea principal, la tarea económica principal de una sociedad humana es la utilización del conocimiento, que es el bien más escaso de la sociedad. Las sociedades que progresan y se desarrollan son las que utilizan mejor el conocimiento disperso. Y las sociedades que progresan menos y viven en la pobreza son aquellas que utilizan peor el conocimiento disperso en la sociedad. En el proceso evolutivo, lo que vemos es que la sociedad se transforma, busca cambiar, aprovechando el conocimiento disperso en la sociedad. Y esto crea procesos independientes de la voluntad de las personas involucradas. Las sociedades cambian sin una dirección preestablecida, cambian espontáneamente. Es lo que decía Savigny, es el espíritu del pueblo, el Volksgeist, el que hace que las sociedades se transformen de una manera impredecible e imprevisible. No sabemos cómo va a evolucionar nuestra sociedad mañana. En segundo lugar, el proceso evolutivo no tiene contenido moral. Lo decíamos hace unos minutos. Las sociedades no solo se transforman culturalmente, y no solo lo hacen de una manera impredecible. Yo no sé para dónde va a ir la sociedad en un futuro. No lo sé. Puedo sospechar algunas cosas, pero voy a estar adivinando. ¿Por qué no puedo predecir para dónde va a ir la sociedad en el futuro? Porque lo único que no puedo predecir es el conocimiento. Yo no voy a predecir qué voy a saber mañana.
ni puedes predecirlo tú, y no podemos predecirlo ninguno de nosotros, porque si la esencia de la actividad productiva es el conocimiento, y no podemos predecir lo que conoceremos mañana, no hay manera de predecir la evolución. Es siempre un proceso espontáneo, que irá más allá de la voluntad de cada uno de nosotros. Pero no es solamente espontáneo, no es solamente impredecible e imprevisible, carece de contenido moral. Yo veía un librito que les han regalado a todos que me regalaron ayer, ¿no? La moralidad del capitalismo, ¿cómo es que se llama? A ver, me lo prestas. La moralidad del capitalismo. ¿No? Parece, digamos, un buen título, pero es pésimo. Porque las cosas no tienen contenido moral. Este es un título socialista. A mí no me gusta este título. Las cosas no tienen contenido moral. El capitalismo no es ni bueno ni malo. Solo las personas tienen contenido moral. El que ha hecho este libro es un socialista. El capitalismo no tiene ninguna moralidad. Las personas tenemos contenido moral. Porque solo los seres humanos libres y responsables toman una decisión moral. Lo bueno y lo malo solo puede ser decidido por una persona. Un sistema no tiene contenido moral. Si alguna influencia moral tiene el capitalismo es no tener ninguna. Esa es la maravilla del capitalismo. En todo sistema que no sea el capitalismo, interesan los fines de las personas. Entonces, en un sistema socialista vivirás un buen socialismo, entre comillas, y van a escuchar a Mauricio Rojas, creo que va a hablar esta tarde, él les hablará de la experiencia sueca. ¿No es cierto? Si el presidente es bueno, si el presidente es bueno y virtuoso, ¿no es cierto? El país vivirá muy bien porque es un hombre bueno y virtuoso. En el capitalismo no interesa el contenido moral de las personas. Hace prescindible. Hasta los malos en el capitalismo tienen que comportarse bien. Porque como decía Bernard de Mandeville, vicios privados, virtudes públicas. Hasta los malos en el capitalismo tienen opción de cooperar entre los demás. Los maníacos depresivos en el capitalismo son empresarios. Los psicóticos son políticos. Y los paranoicos son jueces y fiscales. Todos funcionan. Todos cooperan. Claro, para ser fiscal hay que estar totalmente paranoico, pues. Los fiscales, yo soy abogado ejerciente, no solo profesor, me he pasado la vida en los tribunales, los fiscales son todos unos paranoicos. Los jueces, las juezas, qué miedo, son todas unas paranoicas. Todas te hablan de la teoría de conspiración, siempre hay una razón oculta. Son paranoicos, pues. Pero la sociedad le encontró al paranoico algo que hacer. Administra justicia, pues. Administra justicia, pues los vivimos en manos de paranoicos. Por eso me da tanta risa cuando dicen en estos programas de reforma del Estado del Banco Mundial que dicen vamos a hacer test psicológicos a la burocracia. No pasa ni uno, pues. Test psicológicos, esos son enfermos mentales. Pero felizmente son enfermos mentales y la sociedad les encontró algo que hacer. Maníacos depresivos, todos son empresarios. Yo soy abogado ejerciente, como les decía, me divierte muchísimo cuando desfilan por mi oficina, ya después de 30 años de abogado, y soy abogado litigante además, ¿no? Desfilan los gerentes por mi oficina, y lo divertido de los gerentes es verles la fase bipolar, ¿no? Los gerentes de ventas son todos unos bipolares, yo soy hijo de psiquiatra, y pertenezco a una extraña familia de psiquiatras y arqueólogos, entonces no puedo dejar de ver algunas cosas. Entonces llegan estos gerentes geniales de ventas y yo digo, este es un loco de los cojones, este hay que matarlo, o hay que inyectarlo, ¿no es cierto? Y llegan estos tipos que dicen, he vendido millones de dólares y le han dado bonos y stock options. Claro, después el tipo quiebra. Porque está loco, pues. Va de la manía, del up and down, del up and down, del up and down y con él la empresa completa. Y creen que eso es una maravilla. Y lo premian y le dan medallas. Y es un tremendo loco. Pero el capitalismo le encontró utilidad al maníaco depresivo. Lo volvió gerente de marketing. Lo volvió gerente de ventas. Esos son los empresarios. Y los psicóticos son todos políticos. Pues Alan García debería estar internado. Pero claro, ¿qué duda tienen? No hay un solo político que sea normal. Son todos psicóticos, pero vicios privados, virtudes públicas. ¡Enhorabuena! Entonces el capitalismo no es moral. No tiene moral, felizmente. No interesa la decisión moral en el capitalismo. Porque todos, hasta los malos, para poder triunfar, tienen que servir a los demás. El capitalismo nos hizo independientes de la moralidad. Pues
Bueno, pero eso es una nota a pie de página, regreso a lo que estaba hablando. Lo que pasa es que me acordé de este cuento, ¿no? En la evolución no hay contenido moral. Yo no sé si es bueno o malo. Porque la moralidad es individual. La moralidad pertenece a la persona. La moralidad no pertenece al dominio de los sistemas ni de la naturaleza. En la naturaleza no hay nada moral. La moral es una creación de la civilización. La naturaleza es atroz, es horrenda. Solo tiene muerte e injusticia. La justicia es una creación de la civilización. Es un producto cultural. El ser humano creó la justicia por una aspiración de igualdad fenomenológica. Todos somos distintos, pero nos reputamos iguales. El principio de simpatía del que hablaba Hume y del que hablaba Smith. La moral es una creación de la civilización. ¿Hay algo moral en la naturaleza? ¿Donde un animal se come al otro? No, no tiene contenido moral. Eso nos parece malo, nos parece cruel. Y los seres humanos hemos creado la moralidad. La moralidad es una creación de la libertad. La moralidad es la más profunda creación de la civilización. Pero es individual. No está en los sistemas. No sabemos si una sociedad evoluciona para mejor o para peor. Miren Alemania. El típico ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la evolución de las culturas. Alemania probablemente en el siglo XX ya era la sociedad más civilizada sobre la Tierra, tal vez lo siga siendo. Y Alemania produjo no una guerra, dos. Y en la segunda, un genocidio delirante. ¿Era posible que la sociedad más culta y civilizada sobre la Tierra produjera eso? ¿Alguien podía prever semejante cosa? Pero ocurrió. Pueblos que uno a veces no le da mayor importancia terminan siendo grandes ejemplos de moralidad. Pueblos a los cuales uno les da una gran importancia terminan no siéndolo, porque la decisión moral no es colectiva, la decisión moral es personal y es una creación de la evolución. Dicen los moralistas que la moral se aprende como el lenguaje. No hay moral natural. La moral es un producto del aprendizaje. Así como tu madre te enseña a hablar, al punto que se habla del lenguaje materno y no del lenguaje paterno, ¿no? Por algo será. La que te enseña a hablar es tu mamá. Tu mamá te enseña las reglas morales. Y lo primero que te enseña tu mamá son reglas morales. Te enseña a hablar enseñándote reglas morales. Y te enseñan a ir al baño, la primera de las reglas morales. Te produce una profunda culpa cuando aprendes a ir al baño porque es una regla moral. Tu mamá te dice, aquí no, papito, anda allá. Aquí no, mamita, anda allá. Son reglas morales que tu madre te enseña. A los freudianos le dan una gran importancia a esas primeras reglas, probablemente las tengan. Y eso es un producto cultural, es un producto evolutivo. La moral cambia, pues, claro. La moral refleja el espíritu de los tiempos y refleja valores y estructuras que se van transformando en el tiempo, pero que son también impredecibles e incognoscibles. Nadie puede saber cuál va a ser la moralidad del futuro, ¿no? En el Perú se discute el matrimonio homosexual. Perú ha sido un país curioso en estos temas, ¿no? Mientras Chile aprobó la ley de divorcio, me parece, hace unos pocos años, en el Perú tenemos divorcio de 1931. Pero claro, podría decirse que es civilizado los peruanos. No, era que el presidente quería casarse con su amante. Entonces, respondiendo a la tradición mercantilista, el presidente tenía que casarse pues, como un caballero. Si bien no podía casarse en la catedral, bueno, hubo que pasarle la ley de divorcio, pues, ¿no? Entonces se casó con su amante. A partir de ahí, el año 31, todos los presidentes civiles del Perú, no los militares, que esos tienen una sola esposa, las generalas son muy poderosas, como ustedes saben. Militares jamás se divorcian. ¿No? Pero todos los presidentes civiles del Perú son divorciados. Alan García, como Prado, se han dado el lujo de tener varias primeras damas, ¿no? Ahora que va por su tercer gobierno, se está casando con una peruana. Entonces ha tenido una primera dama argentina en los dos primeros gobiernos y ahora va a tener una primera dama peruana en el tercero. Vamos a ver si en el siguiente a dónde llega. De repente, no sé, se casa con una paraguaya, con una boliviana. No, pues el estilo de Alan García. Todos los presidentes civiles de la historia del Perú del año 31 en adelante han sido divorciados.
Yo no sé si eso es evolución. Digamos, sí es evolución, pero no sé en qué sentido. Claro, yo soy un defensor de la libertad individual. En este tema del matrimonio homosexual o de la unión civil, bueno, es el reflejo de los tiempos, ¿no? Discutíamos en clase el otro día en la Católica en Lima, ¿no? Una paradoja del mundo moderno, no sé si se han dado cuenta. Los heterosexuales no quieren ni casarse ni tener hijos. Los homosexuales quieren casarse y tener hijos. No, porque seguramente también en Argentina, en Chile, en Perú, la discusión no es solo la unión civil, sino la adopción gay, ¿no? Y yo no le veo nada de malo a ninguna de las dos cosas. Pero ustedes comprenderán, a ustedes en su generación les va a tocar tener esta discusión en sus respectivos países. Curiosamente, los homosexuales son los que quieren tener familia y casarse. Y los heteros, ninguno. No, casarme no, es una cosa anticuada. Mi mamá, mi abuela. Hijos, un perro. Es más barato, es muy racional, ¿eh? Es mucho más barato un hijo que un perro. Perdón, un perro que un hijo. Yo sería rico si no hubiera tenido hijos. No ustedes piensen nada más en la cantidad, no sé, de pollos que se han comido a lo largo de su vida, ¿no? Y consideren esos pollos, tráiganlos a valor presente y pónganlos en el bolsillo de su papá. No, imagínense, sus papás serían millonarios, ¿no? Solo con lo que ustedes se han comido a lo largo de su vida, sus papás serían millonarios todos. ¿No? Entonces, de repente, es muy racional tener perros y no tener hijos. En fin, hay toda una discusión beckeriana si los hijos son bienes de capital o bienes de consumo. Bueno, eso, digamos, me parece encantador, ¿no? Por eso los liberales no vamos a ninguna parte, ¿no? A la hora que se para un liberal y dice, el hijo es un bien de capital, un bien de consumo, claro, perdemos las elecciones, ¿no? Bueno, yo quería traerles este punto a colación porque en realidad la moral no es natural, la moral es un producto cultural, es producto de la civilización. En la naturaleza no hay bondad, tampoco hay maldad, son las cosas como son, no como deben ser. Somos los seres humanos los que introducimos el deber ser y son valores morales los que creamos culturalmente. Esos valores se transforman de una manera impredecible e inmanejable y se transforman a lo largo del tiempo, no necesariamente hacia mejor. Este darwinismo ingenuo que pensaban que el progreso te llevaba a lo mejor, miren a los alemanes pues, la nación más rica y culta de Europa, miren lo que produjo. También puede la evolución llevarte a peor. Puedes involucionar. No está garantizado el desarrollo ni el resultado. Tú puedes colocar todos los ingredientes y tener un resultado absolutamente impredecible, del cual no tienes la menor idea por dónde va a ir. Puede ser que vaya hacia la libertad, como puede ser que no. Y eso dependerá de la acción de las personas. Eso dependerá de su participación libre y voluntaria en la vida social. Una sociedad puede construir su libertad creando los elementos necesarios para una vida libre y responsable, pero puede también destruirla si esos elementos no son creados y defendidos dentro de la sociedad. La construcción de la libertad es una tarea cotidiana y permanente. Muchas veces, cuando estamos en estas discusiones políticas, y he visto que en Chile hay ahora pues una gran intensidad del debate, ¿no? Desde que llegué ayer, todas las discusiones en las mesas, en los almuerzos han sido sobre las elecciones, en la cena, ¿no? Digamos, de la preocupación que tienen los chilenos por el mantenimiento de lo que se llama el modelo, sea lo que eso signifique. No, es muy interesante ver cómo esa discusión se repite en América Latina. En el Perú tuvimos elecciones hace un par de años, ganó la izquierda. Claro, una izquierda media descafeinada. Los vargallosos hablan de la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. En el Perú se volvieron vegetarianos y ahí están, ¿no? Pero claro, en Argentina tienen un proceso electoral ahora mismo, en fin. En estos procesos electorales es usual que la gente plantee el problema como una discusión en torno a las causas de la pobreza, ¿no es cierto? Es usual, yo leí ahí en el diario ayer que en Chile se discute las causas de la pobreza, las causas de la desigualdad, ¿no? Igual en el Perú, ¿no? Y sospecho que en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, debe ser la misma discusión, ¿no? ¿Cuál es el origen de la pobreza? ¿Por qué somos pobres? En realidad esa es una discusión falaz. Yo quiero que ustedes se den cuenta de una cosa esta mañana. La pobreza no tiene causas. La pobreza es el estado natural del hombre. La pobreza es incausada. Si no hacemos nada, somos pobres. Lo que tiene causas es la riqueza, no la pobreza. La riqueza no es incausada.
La riqueza no es el estado natural del hombre. La riqueza es construida, la riqueza es forjada, la riqueza es hecha por los seres humanos. Es un producto de la civilización, como la libertad, como la moral. Nosotros, los seres humanos, construimos sociedades ricas. Las sociedades humanas pueden progresar si la gente progresa y se desarrolla. Y progresan cuando hay ciertas condiciones para que eso suceda. Cuando hay libertad, cuando hay propiedad, que producen inmediatamente responsabilidad. Como decía ayer, solamente un país de propietarios es un país de gente responsable, porque tienen el sentido de pertenencia, que implica el de responsabilidad. Entonces, no pregunten pues cuáles son las causas de la pobreza, pregunten cuáles son las causas de la riqueza. Y las causas de la riqueza están muy claras. Es el respeto, es el derecho, el Estado de Derecho, es la propiedad, es el trabajo fuerte y honesto, es la libertad. A la hora que tengamos este debate, entonces, no renunciemos a él. No porque el capitalismo tenga una superioridad moral, ese argumento me parece deplorable, no tiene ninguna. La razón es porque solo la riqueza tiene causas. Porque no es un producto natural. La naturaleza es pobre, la naturaleza es injusta, la naturaleza es cruel. No hay belleza en la naturaleza. El mito del buen salvaje fue eso, un mito rusoniano. Piensen ustedes en el concepto de naturaleza. El estado de naturaleza en la filosofía es uno de los mitos más comunes en la ciencia política. Hobbes es el gran creador del concepto de estado de naturaleza en el mundo moderno. Pero ¿cómo era el estado de naturaleza de Hobbes? Atroz, atroz. Era una situación donde nadie tenía derecho propio, sino todos tenían un derecho común. Hobbes lo llamaba el iura inomia. Todos tienen derecho a todo. ¿Qué pasa cuando todos tienen derecho a todo? La gente se mata entre sí. Y Hobbes lo llamaba homo homini lupus, el hombre lobo del hombre. Cuando la gente deja de matarse, cuando hay derechos particulares. Cuando yo tengo mi derecho separado del tuyo y tú del nuestro, y cada uno el suyo, y podemos excluirnos civilizada y pacíficamente, cada uno respecto de los demás, cuando desaparece el iura inomia, cesa la violencia. En la naturaleza hay un estado de iura inomia, un estado de violencia perpetua que es un sinónimo de retraso y pobreza. La naturaleza no es moral, no tiene contenido moral. Somos los seres humanos los que creamos la moralidad y hacemos digna la naturaleza, fenomenológicamente. Somos desiguales y siempre lo seremos. No hay dos personas iguales. Por ejemplo, esta aspiración de la igualdad ante la ley es una aspiración. No hay dos personas iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque el costo de cumplir la ley es subjetivo, pues, y es distinto para cada uno de nosotros. Una misma ley no le cuesta lo mismo a dos personas igual. Porque cada uno de nosotros sacrifica algo diferente para cumplir con la ley. Supongamos que tenemos una ley cuyo costo de cumplimiento es 10. O digamos 1, para hacerlo más fácil. Y hay dos personas, dos ciudadanos peruanos. Uno que gana 100 y el otro que gana 10. ¿A quién le cuesta más cumplir con la ley de uno? ¿Al que gana 10 o al que gana 100? ¿Quién sacrifica más por cumplir con la ley? El que gana 10, no el que gana 100. La ley es costosa, pero el costo es inversamente proporcional al ingreso de la población. A nadie le cuesta lo mismo cumplir con la ley, pero le cuesta más al pobre que al rico. El costo es lo que yo sacrifico para hacer algo, ¿no? Por eso se habla de costo de oportunidad. Los economistas hablan de costo de oportunidad. Es un pleonasmo, todo costo es de oportunidad. Es todo me cuesta, nada es gratuito, ¿no? Hasta las cosas más elementales de la vida nos cuestan. ¿Cuál es el costo de esta conferencia? No es lo que hayan pagado, creo que muy poco por venir aquí. Es lo que han dejado de hacer por estar aquí. ¿No? Todo tiene un costo, hasta las decisiones más elementales de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de tu novio? El otro, pues, con el que no estás por estar con él.
¿Cuál es el costo de tu novia? La otra, con la que no estás por estar con ella. No es lo que le invitas ni lo que pagas por estar con ella, ese es el precio. El costo es el otro, pues, o la otra. Toda satisfacción tiene una alternativa. Inclusive en el caso del cumplimiento de la ley, también es costoso. Entonces, todo en nuestra vida implica sacrificios. Dejar de hacer cosas para hacer otras. Por eso es que la igualdad es una aspiración de la civilización, pero es fenomenológica, nunca será real. Es cultural, hemos decidido ser iguales. Por eso somos iguales ante la ley, aunque no lo seamos. No nos importa que seamos distintos. La civilización nos reputa iguales, aunque no lo seamos. Esa es una gran construcción de la vida moderna. Pero es una construcción cultural, eso no existe en la naturaleza. Es producto de una sociedad de hombres libres, es producto de una sociedad de hombres que respetan la propiedad, es producto de una sociedad de hombres responsables. En la historia del ser humano, nunca un pueblo de hombres libres ha sido derrotado por un pueblo de esclavos. Nunca. Desde las guerras médicas, los puñados de griegos le ganaron a los persas. Los libres, los hombres libres le ganaron a los esclavos. Nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido lo contrario. Nunca ha prevalecido la esclavitud. Nunca ha prevalecido la autoridad, el autoritarismo, la tiranía, a largo plazo. Siempre la libertad se ha impuesto. Y la razón es esa. La razón es que el proceso evolutivo de los pueblos es impredecible, es inevitable, carece de contenido moral, ocurre independientemente de nuestra voluntad personal. Muchas veces nos confundimos y pensamos que la supervivencia de ciertos conceptos o ciertas tradiciones nos ofrece un contenido escéptico respecto de la posibilidad de evolución de las culturas. Pero inclusive las palabras y los términos evolucionan con el tiempo. Veamos algunos, ¿no? Propiedad, todo el mundo habla de propiedad. Inclusive cuando estamos en clase, los profesores nos dicen que la propiedad es un concepto que viene de Roma, un concepto muy antiguo, pero ¿la propiedad romana es la propiedad de nuestros tiempos? Más allá de la palabrita, a la hora que estudiamos un poquito, nos damos cuenta que no, que será la misma palabra, pero el contenido es distinto. La propiedad de los romanos no es la propiedad de los modernos. En Roma, la propiedad era una cualidad de la cosa. Hoy día, la propiedad es un derecho de la persona. Recuerden ustedes que Roma era un mundo politeísta, donde las cosas tenían voluntad. Pues en Roma las cosas tenían voluntad, pues había un Dios de cada cosa, y la voluntad de las cosas era independiente de la voluntad de las personas, al punto que la voluntad de las personas estaba sujeta a la voluntad de las cosas. La proprietas romana era un derecho de la cosa. La cosa tenía un derecho a ser de propiedad, pero no yo tenía un derecho sobre la cosa. Era al revés, la cosa tenía un derecho sobre mí. Yo no sé si aquí tenemos algunos chicos que estudian derecho, que son abogados, pero hay una institución del derecho contemporánea que nos permite darnos cuenta de ese concepto, que es un arcaísmo, es una reminiscencia del pasado. Es el concepto de las servidumbres. No sé si aquí algunos de ustedes está familiarizado. Por ejemplo, en el campo, la servidumbre se llama la servidumbre de paso, cuando uno tiene una finca, ¿no? Y la finca hay una finca atrás de tu finca, y la única manera que tiene la finca atrás de la tuya de llegar al camino es pasando por la tuya. Eso se llama una servidumbre, ¿no? Hay de muchos tipos, de vista, de campo, en fin. ¿Quién es el titular de la servidumbre? ¿La persona o la cosa? El titular de la servidumbre es la cosa. Es el predio sirviente y el predio servidor. Eso, en un mundo moderno cartesiano, sería imposible, pues, ¿no? Las cosas no tienen voluntad. Pienso, luego existo. Solo tienen voluntad los seres humanos. Entonces los únicos sujetos de derechos son los seres humanos. Pero resulta que hay cosas con derechos. En nuestro sistema es la servidumbre. Eso es Roma, pues. La servidumbre es el derecho romano. Es el concepto romano de propiedad. Pero ese concepto
convive con el concepto contemporáneo, que es creación del siglo XVII, con Grocio y ahí en adelante, que se crea el concepto moderno de propiedad. Entonces, cuando hablamos de propiedad, inclusive una palabrita tan mentada, ese propio concepto ha evolucionado en el tiempo. La propiedad moderna no es la propiedad antigua. El concepto es completamente distinto. En un caso es un derecho individual y en el otro caso es una cualidad de la cosa. La justicia. Hablamos de justicia cada rato, ¿no? ¿Cuál es la definición estándar de justicia que le enseñan a uno en la primera clase de Derecho o en las clases de Ciencia Política, que hablaban de Rawls ayer, ¿no? Decían que Rawls había sido muy influyente en Chile, una pena. La definición estándar de justicia, ¿no? Es la de Ulpiano, ¿no? Todo el mundo cita la definición Ulpiano. La justicia es dar a cada quien lo suyo. Bueno, claro, diría yo en primer lugar, cuidado con Ulpiano. Ulpiano era un monstruo. Todo el mundo cita Ulpiano, la definición de justicia de Ulpiano, y Ulpiano no merece que lo citen en nada. Si Ulpiano es el prefecto del pretorio de Alejandro Severo, el emperador Alejandro Severo, es decir, ser como el general Contreras, más o menos, o como Vladimiro Montesinos. Ese era el señor Ulpiano. Entonces no veo a los chilenos dentro de 1000 años citando al general Contreras en el concepto de justicia, como no veo a los peruanos citando al comandante Vladimiro, al capitán Montesinos en el concepto de justicia. Pero ahí lo citan. Yo no sé por qué. Ulpiano era un monstruo, y eso se sabe de siempre. Lo mataron en un complot ahí de los pretorianos, ese es el señor Ulpiano. Pero en fin, todo el mundo cita como loros la definición del buen Ulpiano. Dar a cada quien lo suyo en Roma no significa dar a quien lo suyo en el siglo XXI. Hoy día, dar a cada quien lo suyo significa respetar los derechos subjetivos. ¿No es cierto? Tú tienes derecho a algo, entonces hacerte justicia es darte lo tuyo. Pero eso no significaba en Roma. Ni siquiera existía el concepto de individuo. Eso es una creación de la Edad Media. El individuo es obra de Duns Scoto, creación de los franciscanos. No existe el individuo antes de Duns Scoto. Eso no existe en la filosofía occidental. ¿Qué era en Roma dar a cada quien lo suyo? En Roma se suponía que el orden era cosmogónico, cósmico, y cada uno ocupaba un lugar en el cosmos. Había una sinergia, equilibrio de los cuerpos, un concepto aristotélico. Entonces, hacer justicia en Roma era que cada cual ocupe su lugar en el cosmos. No, que derecho individual ninguno. Tu lugar es ser esclavo, eso era hacer justicia, que fueras esclavo. Tu lugar era ser patrón, dueño, patricio, tu justicia era que tú ocupes tu lugar en el espacio. No podemos citar a Ulpiano para definir justicia, es una cita anacrónica, monstruosa. Además de que el tipo no merece ningún respeto, el concepto no tiene nada que ver con el concepto contemporáneo de justicia. No, Rawls habla de eso a cada rato. El problema con Rawls es que es teólogo protestante. Él antes de ser filósofo fue teólogo, entonces no lo lean. O léanlo como teólogo, ¿no? Entonces, con las mismas prevenciones de los teólogos, igual que leer a San Juan Nepomuceno o cualquiera de ellos, es otro teólogo más. Y los teólogos, lamentablemente, los teólogos cristianos predican éticas proselitistas, ¿no? Como los musulmanes y los judíos. Los únicos teólogos que no predican éticas proselitistas son los hindúes. Son cosmogónicos, hay 30 millones de dioses, hay hasta libre competencia de dioses en el hinduismo, ¿no? Entonces, claro, hay pues un contenido ideológico siempre en estos argumentos, ¿no? Se me ha ido la hora, pero no quisiera que no hubiera algunas preguntas. Concluyo aquí. La evolución cultural es un proceso independiente de nuestra voluntad. Se produce como consecuencia de la cooperación. Es impredecible, es inevitable, es incognoscible. Lo sabemos después de que ha ocurrido, no antes. No tiene contenido moral. No es racional en el sentido cartesiano de los términos. No responde a la lógica de la razón, responde a la lógica de la preferencia. La cooperación no es un proceso racional en el sentido cartesiano, lógico de los términos. Es un sentido, en el sentido praxeológico, responde a la lógica de la preferencia. La gente coopera entre sí en función de lo que le gusta o le disgusta, o de lo que cree que le disgusta o lo que cree que le disgusta, o lo que cree que le beneficia y lo que cree que no le beneficia. Ese resultado condiciona e influencia nuestras decisiones individuales y es producto de la esencia del ser humano. El ser humano ha progresado precisamente
porque ha logrado guiarse por sus propios procesos cooperativos, tratando de utilizar el conocimiento disperso, infinitamente disperso en la sociedad, de tal manera que cada uno de nosotros, al buscar su propio beneficio, termine sirviendo, sin darse cuenta, el beneficio de los demás. Esa es la clave de la superioridad de la sociedad libre, porque las decisiones morales e individuales son personales. No hay una superioridad moral en las sociedades. Lo que hay son sociedades que se sirven o pueden o le permiten a las personas servirse mejor en base a reglas abstractas, generales de cooperación, y sociedades que no le permiten a los individuos hacerlo. Los individuos dentro de una sociedad libre son los únicos individuos que pueden desarrollar conductas moralmente valiosas. La moralidad es consecuencia de la libertad y es una creación cultural del ser humano que le da dignidad y sobre todo que produce continuidad en el tiempo a través de su historia. Muchas gracias. Si hay preguntas, a ver, denle. ¿Se escucha? Sí, sí, claro, dale. Hola, Trinidad de Chile. Quería preguntarte dos cosas. Por un lado, hablaste de que la pobreza no le veías causa a la pobreza. Me gustaría que desarrollaras un poco más ese punto porque a mí sí me parece que una buena causa de pobreza sería, por ejemplo, provenir de un estrato socioeconómico más bajo, por tener menos oportunidades, no poder acceder a una educación más de calidad y tener menos herramientas. Para poder desarrollar un poco más ese punto. Y lo segundo, que hablabas que no se podía predecir el tema de la evolución y hablabas de una lógica de la preferencia. ¿No podría uno reaccionar a esa lógica de preferencia que se da dentro de la sociedad y poder predecir de alguna manera algo en base a esa lógica de preferencia? Gracias. Encantado. Bueno, tus preguntas nos obligarían a desarrollar otra conferencia, probablemente, y hay gente haciendo cola. Pero, a ver, sobre lo segundo, la lógica de la preferencia es la lógica del costo y del beneficio subjetivos. No, el costo y el beneficio no son operaciones racionales, en el sentido cartesiano. La gente no actúa en base a convicciones, sino actúa en base a hipótesis. Yo actúo pensando en que algo me va a gustar, subjetivamente. Puede ser que no me guste, pero antes de tomar la decisión no lo supe. La gente va aprendiendo con el tiempo, por ensayo y error. Se equivoca, entonces ya no vuelve a hacer lo mismo. Y cambia su preferencia. La cooperación social responde a la lógica de la preferencia. ¿Por qué? Como el conocimiento está disperso y no concentrado, el hombre aprende a que muy rápidamente, si coopera con su prójimo, tiene más posibilidades de que le vaya mejor que si actúa individualmente. Porque cada uno de nosotros sabe algo más que nosotros no sabemos. Eso se llama la división del trabajo. ¿No? Fue la genial observación de Adam Smith. Darse cuenta que a todos nos va mejor si todos trabajamos en conjunto. Porque cada uno de nosotros puede hacer algo mejor que los demás. ¿No? Siempre hay algo en que una persona puede hacer mejor, ya que, como diría la Biblia, los talentos no están igualmente repartidos. Siempre hay alguien más inteligente, alguien más fuerte, alguien más trabajador, alguien más imaginativo, alguien más audaz, alguien más, qué sé yo, esforzado. No, no somos iguales. Precisamente la diferencia es la que hace la riqueza del ser humano. El hombre progresa, precisamente sale del estado de naturaleza, porque logra explotar esa habilidad, descubre esa habilidad, aprende y puede cooperar entre sí, guiados por la preferencia, no por la razón. ¿No? Entonces, el proceso evolutivo es una consecuencia final de la organización social por las preferencias, que hace que la gente comience a comportarse de una manera impredecible. Yo no puedo saber cómo va a ser la sociedad del futuro. No tengo la menor idea. Porque no va a ser cuál, no sé, no tengo manera de conocer tampoco cuál va a ser el desarrollo futuro de los procesos cooperativos. ¿En qué mundo viviremos? ¿Un mundo más anarquista, con menos Estado? Por ejemplo, la web, ¿no? Hay alguna gente que ha escrito cosas medio futuristas diciendo pues que el Estado va a desaparecer muy pronto, porque el Estado se vuelve inútil. En un mundo comunicado globalmente, ¿para qué quieres el Estado?
Tú, el día de hoy, ¿no es cierto? Si quieres celebrar un contrato, tú y yo queremos hacer un negocio en Colombia, podemos pactar en nuestro contrato la ley del Estado de Nueva York y nos escapamos del Estado chileno, del Estado peruano y del Estado colombiano. Y si no nos gusta el juez de Nueva York porque es muy caro, pactamos un arbitraje. Y lo podemos hacer en la Cámara de Comercio de París o en Panamá. Con lo cual nos hemos escapado de la ley nacional y del juez nacional. Y hacemos lo que nos da la gana. Eso no es futurología, eso es el presente. Y ya no te hablo de los bitcoins, ni te hablo de miles de cosas más que se vienen. Un concepto del derecho público clásico, la mayoría de edad. Concepto tan conflictivo, ¿no? No se vende trago a los menores de edad, las relaciones sexuales entre menores de edad, no valen los contratos entre los menores de edad. A mí ese concepto siempre me pareció ridículo, ¿no? Yo decía en clase hace años, ¿no? Hoy día con más razón. Decía pues que las principales decisiones, las decisiones más importantes, uno las toma cuando es menor de edad y esas son decisiones inválidas. Por ejemplo, la decisión que vas a estudiar, estás saliendo del colegio y todavía eres menor de edad y has tomado la decisión de qué vas a hacer en tu futuro cuando eres menor de edad, de acuerdo con el Código Civil o los Códigos Civiles de América Latina, es una decisión nula, ¿no? Un menor de edad no puede tomar decisiones, pues es estupidez, pues un menor de edad claro que puede tomar decisiones. Eso viene de Roma. Hoy día los niños compran por internet. ¿Cómo diablos sabes quién compra en Amazon qué? Ya no tiene sentido. Ahora, eso es impredecible. Yo no sé qué va a pasar mañana. Nadie lo sabe. Ni Jobs, cuando inventó, qué sé yo, todos los ¿no? El iPod, el iPhone, el iPad. ¿No? Ni él tenía idea de lo que iba a pasar, mucho menos que Samsung le iba a ganar. No, el pobre se murió antes de que le dé la cólera por eso. Pero, ¿no? Tampoco lo podía apreciar. ¿Y qué le pasará a Samsung? Nokia hace 10 años era la gran empresa de tecnología. Nokia se fue a la quiebra. So what? Es impredecible. No hay manera de saberlo. Felizmente. Eso nos hace libres. El problema de la pobreza. El problema de la pobreza es que la pobreza es el estado natural del hombre. Digamos, si tú no haces nada, eres pobre. La civilización es la que nos saca de la pobreza, por distintos caminos. El hecho de que tú hayas nacido en una situación distinta que otra persona, no significa necesariamente que tú vas a ser más pobre que otra persona. Se pone la herencia como un ejemplo. Yo les puedo decir una cosa, ¿eh? Yo, digamos, si me buscan en internet, por ahí me ponen en Google, van a ver que en el Perú yo aparezco como abogado, digamos, como abogado de casos escandalosos. Siempre estoy en la televisión. Y todos los casos escandalosos en el Perú son míos. Y muchos de ellos son por herencias. Yo les puedo decir una cosa. La herencia es la peor tragedia que existe. Porque siempre los herederos terminan siendo pobres. Es al revés de lo que creen los socialistas. La herencia es una maldición. Los herederos siempre se van al diablo. Se pelean entre sí, quiebran, no tienen ningún talento, porque el heredero no tiene ningún incentivo. Los que progresan son los pobres, no los ricos. Bueno, están ahí y quiebran. Las grandes fortunas heredadas en el Perú, ninguna existe desde hace una década. Ni una. Las nuevas fortunas en el Perú son de tipos que acaban de hacerla. Hijos de inmigrantes. Gente que llegó ayer al Perú. El Perú es una sociedad bien antigua, digamos, 500 años de ser una sociedad cortesana, ya de maneras barrocas y de estilos culturales. Los ricos, ninguno de ellos vienen del sector informal. Los nuevos ricos del Perú, los ricos de los últimos 15 años son todos informales. Yo creo que la herencia es absolutamente irrelevante. Es muy distinto de lo que la gente cree. La herencia elimina todos los incentivos en los herederos para trabajar responsablemente. Por eso les he dicho a mis hijos que no van a tener herencia. ¿No? Que yo me la voy a reventar completita. Así, no les va a tocar ni un carajo. Pero por decisión mía, ¿no? Me da la gana, voy a estar todo, hasta el último centavo. Y lo saben, además, como saben que estoy un poco loco, ellos saben, sí, ya sabemos que no nos toca nada. Perfecto, para que se la ganen. Los herederos no van a ninguna parte. Se sacan los ojos. Los peores juicios que he tenido en mi vida, y he tenido juicios bien sangrientos, han sido por herencias. Y los herederos no van a ningún sitio. Todos fracasan, todos quiebran. Los que triunfan son los que no heredan. Esos son los que triunfan. Sí, doctora, dele. Ay. Estaba prendido. Ya. Y ahora sí. Buenos días, mi nombre es Ivette Avaria, de acá de Chile.
tú hablas de que la evolución es espontánea, ya, pero también lo que hemos visto un poco es que la sociedad va respondiendo a distintas señales que van saliendo. Entonces me preguntaba de repente si es posible que los ideólogos o los intelectuales que van analizando los comportamientos sociales, al desarrollar ideas, al desarrollar hipótesis, puedan influir un poco en el futuro comportamiento. O sea, derivando en el fondo en no un absolutismo de espontaneidad, sino que también exista algo de racionalidad en este proceso evolutivo. O sea, lo que va sucediendo va influyendo. Por ejemplo, muchos estudios sobre el cambio climático, el problema, proliferación de ambientalistas, bla, 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 y hay gente que va desarrollando una cierta cultura acorde a lo que va pasando en la realidad. No sé qué parece. Bueno, yo quisiera distinguir cultura y evolución de moda, ¿no? Porque, claro, los intelectuales muchas veces tienen influencia sobre la sociedad, buena o mala influencia, ¿no? Así como hoy día está de moda el ambientalismo, a finales del siglo XIX estaba de moda la teosofía y la hipnosis, ¿no? Y la gente andaba pasándose corriente de unos a otros a ver si eso mejoraba la salud, te rejuvenecía, ¿no? O andaban en trance hipnótico, llevados por médiums, encontrando la filosofía en un supuesto más allá. El ser humano, por supuesto, se mueve por muchas razones, básicamente incognoscibles. Hay algunos intelectuales con gran influencia en sus sociedades y hay otros que no la tuvieron, por ejemplo, en vida y la tuvieron después. O hay algunos intelectuales a los que hace famoso a una tercera persona, ¿no? Y ellos en vida nunca lo fueron. El punto está en que ningún intelectual puede controlar las consecuencias de su influencia. Inclusive los que han tenido una sana intención, por ejemplo, de ayudar a su comunidad. Sus ideas pueden ser usadas para bien o pueden ser usadas para mal, porque la decisión no le corresponde al intelectual que la produce, sino a las personas que la siguen o a las sociedades que adoptan sus ideas. Así como un martillo puede ser usado para hacer un mueble, también puede ser usado para matar. Exactamente igual, una idea hecha con buena fe puede ser usada para lo bueno como puede ser usada para lo malo. Porque las ideas no tienen contenidos morales, son las decisiones de las personas que utilizan esas ideas, las que tienen contenidos morales, ¿no? Por ejemplo, los grandes predicadores religiosos, ¿no? Han tenido influencias que ellos no pueden predecir. Nunca pudieron hacerlo. Las influencias van más allá de lo que los autores han propuesto, o a veces no han tenido ninguna influencia en algunos terrenos y terminan teniéndolas en otros, ¿no? Todos ustedes probablemente han comido alguna vez o tomado en el desayuno algún cereal Kellogg's, ¿no es cierto? Tus cornflakes o las cositas esas de chocolate que explotan en la boca. No, probablemente, muchos de ustedes alguna vez, si no lo han probado, lo han visto. No deben haberlo probado alguna vez en su vida. ¿Ustedes saben quién era el doctor Kellogg? El doctor Kellogg era un chiflado, teólogo protestante, que sostenía que para poder estar en el estado de comunicación con Dios, uno tenía que purgarse a sí mismo. Porque en la medida en que uno tuviera en los intestinos malos humores, eso le impedía un contacto con Dios. Entonces, la manera de tener contacto con Dios era tomar unos purgantes, laxantes naturales. Entonces, él llegó a la conclusión de que lo mejor como laxante, por la gran cantidad de fibra natural que tenía, era el maíz. Inventó los cornflakes. Era un vehículo teológico para entrar en comunicación con Dios. Al punto que hasta hoy la iglesia del Dr. Kellogg's es dueña de la marca Dr. Kellogg's. Y cada vez que ustedes se compran un cornflakes o un producto Kellogg's, le están dando dinero a la secta del Dr. Kellogg's, que predica la purga intestinal como una forma de comunión espiritual. Yo que sé cuáles eran las razones del Dr. Kellogg's. Era un chiflado maravilloso. ¿Que los cornflakes son ricos? Sí, son ricos. ¿Voy a llegar a Dios comiendo? Lo dudo. No voy a llegar a Dios. Yo no tengo sentimiento religioso, pero digamos, en fin, podría ser, ¿no? De repente tiene razón y todos estamos equivocados. No, y de repente tiene razón.
¿no? O Bircher Brenner, ese era más loco todavía. Bircher Brenner, que además hay toda una corriente alimenticia, la lacto-ovo-vegetariana, desarrollada por Bircher Brenner, que creía una cosa semejante, ¿no? Que había que purificar el cuerpo de intoxicaciones, de toxinas, ¿no? Esta cosa como todos los borrachos que van al sauna, ¿no? Es muy divertido, me da una tranqui, van al sauna y estoy purificando. Lo que estás es desintoxicando, no estás desintoxicando, te estás deshidratando carbón metiéndote al sauna, no te estás desintoxicando de nada. No me dice, me estoy desintoxicando. Igual la de Bircher Brenner. Yo no sé si ustedes saben, esto es muy curioso. Los más rabiosos jacobinos eran vegetarianos, como Hitler, ¿no? Se ha sabido por la secretaria de Hitler, que murió hace poco, la autora de esa famosa, su autobiografía que dio lugar pues, a la película esta famosa de Untertag, La Caída, ¿no? Que se vio en televisión, fue un peliculón, era el diario, la historia de la secretaria de Hitler, ¿no? Que cuenta pues, que además de ser un caballero y que ella, que trabajó con Hitler toda la guerra, jamás se imaginó ni que eso estaba ocurriendo. Hitler era un caballero educadísimo, que almorzó toda la guerra con las secretarias, era vegetariano, ¿no? Entonces imagínense lo peligrosos que son los vegetarianos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, a ver, las ideas tienen consecuencias, sí, pero no son las que sus autores creen. Las consecuencias de las ideas son las que le damos nosotros. Los autores hacen cosas para una cosa y la gente las usa para otra. En fin, eso es así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, dele. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rafael, del Salvador, y yo tenía como un comentario, una pregunta con respecto a lo que usted afirmaba, de que el bien más escaso en una sociedad es la información o el conocimiento. Entonces yo con respecto a ello no estoy muy de acuerdo, porque la información no es un bien económico y los bienes económicos son escasos. Entonces, por un ejemplo, si yo tomo el libro de mi compañero, él se queda sin el libro, es un bien económico, es escaso. Pero si él me transmite una idea, él se queda con la idea y yo me quedo con la idea de él. No hay escasez, porque las ideas son infinitas. Entonces, ¿cómo usted argumenta de que la información es escasa si es infinita? Porque se puede compartir y no se da como esa exclusión de la escasez. La asignación de derechos sobre las ideas es imposible porque no hay exclusión. Pero la creación de las ideas, y ese es precisamente el problema de la propiedad intelectual, supone un problema de escasez. El conocimiento en la sociedad está disperso y no está concentrado en una persona. Hayek ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Hay un par de artículos muy importantes que yo te sugiero revisar. Uno primero se llama El uso del conocimiento en la sociedad, que es un clásico. Hay una versión española ahí en internet que la encuentras muy rápidamente del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Lo puedes leer en inglés también. ¿Qué plantea Hayek en ese artículo? Hayek dice que en la sociedad la información se encuentra infinitamente dispersa, ¿no? Y que la información supone conocer cómo hacer las cosas, no necesariamente conocer qué. Y ese proceso es el descubrimiento de la experiencia. La experiencia es central para el aprovechamiento de los recursos. Y la experiencia es absolutamente escasa, porque la experiencia supone cómo hacer cosas. Es el conjunto de reglas que son producto de la cooperación. Y en segundo lugar, Hayek tiene un artículo extraordinario que se llama La competencia como proceso de descubrimiento, donde sostiene, y en su momento ese artículo fue muy original, sostiene que la competencia es en realidad una manera de aprender, ¿no? Que la competencia como proceso económico es un proceso de aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprendo yo en el mercado? Compitiendo. Por ensayo y error, no hay otra forma, ¿no? Los austriacos más modernos, y esto es un punto que coinciden los austriacos con los Chicago. De hecho, cuando tú llegas a Chicago, la primera lectura que te da Becker al leer en su clase hasta hoy es el uso del conocimiento en la sociedad de Hayek.
muy interesante. La primera lectura que deja Becker en su clase es el famoso artículo de Hayek. Pero la gente de Chicago ha tendido a distinguir información de conocimiento. Y para ellos lo importante es la información. Pero la información es un conjunto de hechos aislados. Y claro, si yo tengo una información y la conservo para mí, esa información es escasa. Si yo la hago pública, ya no la es. Y ese es el punto que te preocupa a ti, el problema de la propiedad intelectual. Si yo tengo una información y la mantengo como secreto industrial, es absolutamente escaso. El momento que la hago pública, por ejemplo, a través de una patente, ya lo que tengo es un monopolio, no un problema de escasez. La Coca-Cola, ¿por qué jamás ha patentado su fórmula? Porque la mantiene como secreto industrial. Y por supuesto que es escaso, al punto de incognoscible. La Coca-Cola ha hecho de tal manera su fórmula que tiene un algoritmo ahí en el cual nadie sabe exactamente cuál es la fórmula. Por eso nadie ha podido reproducirla exactamente. Entonces, la información, claro que es escasa, en la medida en que tú la mantengas reservada. Cuando la haces pública, la publicidad es la que hace que la información ya no sea escasa. Igual con el conocimiento. El conocimiento es un proceso de aprendizaje. Entonces, aprende la persona individual. ¿Cómo haces público el conocimiento? No la información, sino el conocimiento. Fíjate, los precios transmiten información. El derecho transmite conocimiento. El Código Civil, las leyes, son la organización del conocimiento. Los precios son el mecanismo de transmisión de la información. Pero entre los Chicago y los austriacos distinguen las dos cosas. Una cosa es la información, y los Chicago le han dado mucha importancia a la información, que son los hechos aislados, como parte del proceso decisorio dentro del mercado. Y los austriacos le dan mucha importancia al conocimiento, como la organización de la información. Lo importante no son los hechos aislados, sino los procesos. Pero en cualquier caso, digamos, creo que las observaciones son muy interesantes en ambos casos. Tú puedes estudiar el mecanismo de los precios como la organización de la información y el derecho como la organización del conocimiento. Y en ambos casos verás que son escasos. Se hacen públicos, está en interés de la sociedad que se hagan públicos, porque así reduces la escasez. La otra pregunta es si tú puedes tener derecho de propiedad sobre los hechos o sobre el conocimiento. Y ahí hay un debate pues, muy intenso sobre si puedes o no puedes. Y hay economistas y filósofos liberales que dicen que sí, ¿no es cierto? Desde Douglas North hasta Murray Rothbard, que es un defensor de los derechos de propiedad intelectual, para sorpresa de muchos libertarios. Y tienes al frente a otros que te van a decir que no, como Hayek, o el mismo Coase, o Arnold Plant, que fue el profesor de Coase, amigo de Hayek, que siempre dijeron que no era posible tener derechos de propiedad sobre el conocimiento, ninguna forma de conocimiento sobre información es sobre conocimiento. Pero merecería que el doctor Vázquez para la próxima Universidad Cato nos proponga un debate sobre la propiedad intelectual. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, dale. Gabriel Paredes de México. Justamente quería yo abordar ese tema que ya ha sido abordado, quizá nada más para profundizar un poco más. Por razones más bien pragmáticas, más que racionales, ¿es posible, en su opinión personal, el compartir esta información, no tener los derechos de propiedad intelectual de manera personal, no explotarlos de forma capitalista? De forma racional me parece que sí, pero en forma pragmática. ¿Es posible, bajo criterios pragmáticos, compartir esta información, restringir de alguna manera esos derechos de propiedad intelectual en lo individual, que no signifique exactamente hacerlos sociales, pero sí abonar al crecimiento económico con innovación, al abonar al crecimiento y a la evolución? ¿Es posible que evolucione esta institución del derecho de propiedad intelectual hacia algo más colectivo, aunque no signifique que sea necesariamente bueno para la sociedad? ¿O sí? A ver, dos cosas. Uno, me llama poderosamente la atención por qué en tu pregunta opones pragmatismo a racionalidad. Esa no es una, digamos, una antinomia válida, ¿no? Porque no significa que una persona práctica no sea racional, ¿no? La razón práctica
kantiana, por ejemplo, es tan válida como la razón pura, ¿no? Son otras razones. Entonces yo no, digamos, no haría esa oposición. Un hombre práctico, una razón práctica no tiene por qué violar las reglas de la lógica. Puede haber otra lógica, ¿no? Por eso yo hablaba que en la acción humana está la lógica de la preferencia, que no es la lógica de la razón. Y la cooperación se hace por la lógica de la preferencia, ¿no? Para que vean ustedes una cosa, ¿el derecho es racional? Bueno, uno podría decir sí, ¿no? Pero ¿en qué sentido? ¿Es la lógica de la razón o es la lógica de la preferencia? A la hora que tú estudias una regla jurídica, la regla jurídica no es lógica. La regla jurídica importa una decisión, ¿no? A ver, el que mata a una persona será penado con tantos años de cárcel. ¿Eso es un silogismo lógico? ¿Cómo distingue uno un silogismo lógico de uno que no lo es? Si satisface una pregunta, ¿verdadero o falso? Una regla jurídica no es verdadera ni falsa, ¿no? Otra regla jurídica, no una penal, sino una civil. El que causa un daño a otro debe indemnizarlo. ¿Es verdadero o falso? No, pues. No es ni verdadero ni falso. El derecho no es lógico en el sentido cartesiano de los términos. El derecho es praxeológico, es fruto de la cooperación. Una persona debe indemnizarlo porque hay razones pues, económicas y morales por las cuales si tú dañas a otro tienes que indemnizarlo. Pero no es verdadero ni falso, ¿no? Entonces por eso me llama la atención digamos, esta idea de que lo pragmático como opuesto a lo racional. Pero yendo a tu pregunta, yo he sostenido la tesis de que evolucionas por la irregularidad y no por la regularidad. Es decir, así como los tiburones y los cocodrilos, las sociedades que cumplen con la ley no evolucionan. Los alemanes no evolucionan, son los mismos alemanes siempre. Ahí están. No cumplen con la ley, literalmente, son unas máquinas, ¿no? El derecho en Alemania es una máquina, la sociedad alemana es una máquina. Pum, 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 pum. Por eso son tan peligrosos, ¿no? Porque todo depende de quién dirige la máquina, pues, ¿no? Entonces van para allá o van para acá, ahora están haciéndose los buenos. Fíjense que Alemania se ha apoderado de Europa sin disparar un tiro. La genialidad de la Merkel, ¿no? De Kohl, en realidad, ¿no? El sueño de Hitler hecho realidad es la Unión Europea, ¿no? Eso es. Los alemanes son dueños de Europa y no han disparado un tiro. Ya está. Todos están de rodillas. Y no han disparado un tiro. Y son dueños de Europa. Si Hitler hubiera sido tan inteligente como Helmut Kohl, la hacía. Estarían ahí con sus banderas, se hubieran apoderado de Europa igualito. Claro, Kohl es un demócrata y Alemania es una sociedad libre y Europa es una sociedad libre. Pero también a través de una sociedad libre uno puede mover sus fichas con gran inteligencia, como han hecho los alemanes. ¿Cuáles son las sociedades que evolucionan? Las sociedades que no cumplen la ley. América Latina es el campo de la evolución. Asia, ahí donde le da y cumplen la ley, pero no hace lo que le da la gana. Esas son las sociedades maravillosas. Ahí es donde está evolucionando una sociedad, ahí está hirviendo la situación social. ¿No? Cuando la gente no cumple las leyes significa que esas sociedades se están transformando. Entonces, en tu pregunta, yo creo que la propiedad intelectual, que siempre ha sido muy discutible, ¿no? Una patente pues no es propiedad, una patente es un monopolio legal, ¿no? Igual que un derecho de autor, ¿no? Un copyright, un monopolio. Y el punto de evolución, ustedes lo conocen, ¿no? Todos ustedes bajan música, todos ustedes juegan en internet, todos ustedes ven películas en internet y no pagan derechos. ¿No? Bueno, pues ahí está, pues, ¿no? La tecnología supera a las limitaciones de los sistemas jurídicos. Yo creo que inclusive en el tema de la propiedad intelectual vamos a ver un desarrollo muy importante, una transformación de los conceptos de propiedad intelectual, ¿no? Hoy día lo importante en el mundo de la web es la producción de los contenidos, ¿no? ¿Quiénes son los que producen los contenidos? Los productores de hardware. Tienen que comprar las productoras de contenidos. ¿Por qué? Porque para poder vender sus aparatitos necesitan algo que vaya en el aparatito. El cuento de los apps y todo esto. Es decir, tú compras el aparatito y te regalan los contenidos para que juegues con el aparatito y te compres el siguiente, ¿no? Entonces, es muy probable que el alto desarrollo de la tecnología y la información nos lleve a un cambio en la organización industrial. Y veamos, ustedes más que yo, como les decía alguien en el desayuno, yo 40 años no voy a vivir, pero ustedes sí, y van a estar jóvenes todavía dentro de 40 años, ¿no? En 50 y 60 de repente,
¿no? Y verán un montón de cosas que a mí no se me van a haber ocurrido. Y a ustedes tampoco, ¿no? Dicen, así como hay Wikipedia, ¿no? Ustedes saben que han auditado la Wikipedia y Wikipedia tiene menos errores que la Enciclopedia Británica, ¿no? Porque claro, lo corrige el pueblo, es el fault guys de Savigny, el viejo Savigny tenía razón, pues ahí está el espíritu del pueblo que se expresa, ¿no? Alguien pone una estupidez y dura unos minutos, viene otro que se la quita, ¿no? Así funciona Wikipedia. Bueno, dicen que Ridley Scott, no sé si conocen a Ridley Scott, es un gran director de Hollywood, es inglés, ¿no? Pero es un gran director de cine, uno de los grandes directores de los últimos 50 años, es el de Gladiador, si han visto Gladiador, el de Alien, Gladiador, Robin Hood, son algunas de sus películas sumamente famosas. Thelma y Louise, le ha ganado el Oscar. Cada vez que hace una película está candidato al Oscar, el tipo es un monstruo, ¿no? Ridley Scott está llevando a cabo un proyecto muy interesante, un wikifilm. Ha agarrado una película y ha hecho él el centro de la historia. Ha filmado con Russell Crowe, con 3 o 4 de sus artistas emblemáticos. Ustedes saben, los directores de cine son así, ¿no? Agarran, ya tienen 3 o 4 caras que son las que son cómodos y todas sus películas las hacen con ellos, ¿no? Que es lo que pasa con Scott, ¿no? Y Ridley Scott ha filmado el centro de una película y lo ha dejado en la web para que la gente le vaya añadiendo el principio y el fin, como una especie de saga islandesa o un poema homérico, sin fin y sin principio, que refleje el espíritu del pueblo, lo que la gente quiere. Vamos a ver qué sucede con ese experimento, que es lo que llaman los escritores un tema, una creación colectiva, ¿no? A la hora que lo dejas ahí, mucha gente interviene. Eso hace las fronteras de la propiedad intelectual, ¿no? Yo me temo que eso, digamos, así como la conocemos, va a desaparecer, ¿no? Las patentes hoy día, ¿qué sentido tiene 70 años de patentes si a los 5 ya no sirve? ¿Qué defiende más? Es decir, sigue con patente pendiente cuando se vuelve inútil, ¿no? ¿Quién te compra un iPhone 2? Las laptops ya no van a servir para nada, es decir, ahora te las regalan. Compras una hamburguesa y te regalan un tablet en Lima, ¿no? Estos tablets chinos, ¿no? De comprar un periódico y te regalan un tablet. Claro, no valen nada. No valen nada. Entonces, probablemente la velocidad de la circulación del conocimiento es tan alta que no tiene ningún sentido protegerlo. Es más importante que siga circulando. Ese mundo van a vivirlo ustedes, ¿eh? Felizmente. Creo que es un mundo más libre que el mundo que le tocó vivir a sus abuelos. ¿Más preguntas? Sí, por favor. ¿2? Una. Bueno, a ver, dale, la última. Bueno, hay 2. Tú y tú. Breves. Sí, dale. ¿Está prendido tu micro? Creo que no. Volviendo al tema de que usted hablaba de la evolución institucional que se hace, son las instituciones débiles las que evolucionan. Uruguay en estos últimos tiempos intentó hacer avances importantes en cuanto a investigación de derechos humanos, el aborto legal por voluntad de la mujer, matrimonio igualitario y legalización de la marihuana. A su vez, es uno de los países de América del Sur con mayores índices de institucionalidad. ¿Cómo explicaría usted esto? Bueno, yo no me atrevería a decir que Uruguay es débil en ningún sentido. Cuando me refería a debilidad, me refería a no adaptación a los sistemas. Yo creo que Uruguay en Uruguay está pasando una cosa que está pasando en el Perú, que ha aparecido una izquierda un poco extraña, ¿no? Porque la izquierda uruguaya, bueno, Uruguay tiene mucho más influencia en América Latina de lo que los uruguayos creen. Y eso es una curiosidad, ¿no? Para Uruguay siempre es una sospecha de descubrir la influencia que han tenido, por ejemplo, los socialistas uruguayos en América Latina, ¿no? Los viejos colorados, los viejos blancos, con todo el desarrollo de la previsión social. El primer país socialista de América Latina fue Uruguay, ¿no? Y secular, además. Entonces, la influencia que tuvo Uruguay en su momento en América Latina fue gigante. Gigante, inclusive estéticamente, el Ariel de Rodó. Digamos, el modernismo estético en América Latina es obra uruguaya. Entonces, los chiquitos son poderosos, es el caso de Uruguay, como el caso suizo, ¿no? Uruguay ha sido tremendamente influyente en América Latina, mucho más de lo que los uruguayos creen. Siempre es una sorpresa para los uruguayos darse cuenta de lo influyentes que han sido en América Latina, ¿no? Y eso creo que está pasando hoy día. Por ejemplo, el tema de las drogas, ¿no?
Digamos, yo sé que el presidente uruguayo es un personaje bastante singular, pero Uruguay se ha dado el lujo de dar un paso que espero siga el resto de América Latina y declaren la libertad del consumo de drogas y producción de drogas en toda América Latina rápido. No, esa será la mejor señal de antiimperialismo. Una vez que le digan a los americanos que no les hacemos caso y si quieren fumarse un troncho de marihuana se lo fumen felices. ¿No? Y yo creo que Uruguay ahí, digamos, es una cosa muy polémica, pero creo que Uruguay está sentando, por ejemplo, la típica base de la línea de evolución por la irregularidad. Uruguay está rompiendo la regla. Y en América Latina nadie se atreve a hacer una cosa así por medio de los gringos. Porque los gringos inmediatamente te ponen en la lista negra, pero los americanos no han puesto en la lista negra de Uruguay. Ahora, los peruanos, los bolivianos, los colombianos imitarán a los uruguayos pronto. Ojalá. Ojalá. ¿No? Y así como Holanda siempre fue el país más libre de Europa, ahí se refugiaban todos, de Descartes hasta Grosso, todos estaban en Holanda. ¿No? De repente Uruguay termina siendo el país que abre una frontera por ese camino. No lo sé, porque la evolución se escribe de una manera muy rara. Es decir, entiendo, por ejemplo, que la izquierda uruguaya no ha tocado las reglas de paraíso fiscal de Uruguay, ¿no? Entonces también eso es una cosa un tanto extraña, ¿no? Uno podría esperar que un gobierno de izquierda lo primero que haga es termine pues, con el capital, digamos, con la posibilidad de utilizar como paraíso fiscal a su territorio. Lo han hecho. Claro, es una izquierda muy rara. Igual ha pasado en Perú, ¿eh? Tenemos un presidente de izquierda, pero que parece de derecha. No, y el tipo es un chavista. El tipo va con Chávez, al entierro de Chávez, se abraza con Maduro, lo reconoce y gobierna a la derecha. Es una cosa rarísima. Y se abraza con Bush, ¿no? Y no le compran armas a los rusos. Y el tipo es un chavista, es la cosa más rara que he visto. ¿No? Pero bueno, así parece, pues, que de repente también la izquierda aprendió, ¿no? Y es un militar, en el caso de Mujica es todo lo contrario, un guerrillero, ¿no? Pero Humala es un militar. Uno no esperaría de un militar latinoamericano esa conducta, ¿no? Y ni siquiera es un general, ¿eh? Es un comandante. Es decir, Humala es un comandante, un militar de baja graduación. Uno podría buscar más bien un tipo totalmente autoritario, un comandante de caballería, más o menos debería ser pues un salvaje, ¿no? Golpea la mesa. No, es un tipo educadísimo, es una señorita. Bien particular, es decir, yo no sé qué está pasando, pero está pasando algo interesante. Claro, frente a eso tienes a los otros, ¿no? Evo Morales, que está totalmente loco, ¿no? O Maduro, pues que es una cosa cantinflesca, ¿no? O Correa, que es un hombre muy brillante, pero muy corrupto. ¿No? Uno se da cuenta en Correa que no cree lo que dice. De hecho, el dólar sigue siendo la moneda ecuatoriana. Es un socialista con dólares, ¿no? Es una cosa bien particular. Pero yo tengo la impresión que está surgiendo algo muy curioso en la cultura política latinoamericana, que ojalá por lo menos deje un resultado, que sea el Estado de Derecho. ¿No? Yo creo que si este proceso queda el Estado de Derecho establecido en América Latina, yo creo que en Uruguay hay Estado de Derecho, más que en el Perú por lo menos, pero si queda eso, suficiente. Va a haber América Latina progresado. Me parece que hay ahí algo bien admirable, ¿no? Yo le tengo por eso una gran admiración a la clase política uruguaya con todos sus defectos. Yo sé que cuando uno vive en un país no ve las virtudes, ve los defectos, pero cuando uno vive en otro, se da cuenta, por ejemplo, hablar a un presidente uruguayo, un expresidente uruguayo es una cosa muy admirable. De la calle a Sanguinetti, ¿no? Yo los he escuchado en más de una conferencia, los hemos tenido en la Universidad de Lima, en el Perú. Se para a la calle o se para a Sanguinetti y uno dice, caramba, ¿qué tales personajes? ¿No? Frente a los presidentes peruanos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, estos son realmente unos tipos de primer nivel. Y lo son, ¿no? La clase política uruguaya es muy particular. Inclusive la clase izquierda. Yo digo que Mujica, que si bien es un personaje folclórico, ¿no? O tan controversial, pero aún en ese elemento de controversia, creo que Uruguay marca una línea evolutiva bien interesante para el resto de América Latina. Lo fue siempre, ¿eh? Uruguay siempre fue una excepción a América Latina. ¿Hay tiempo para una última pregunta, Juan Carlos? Ah, bueno, mil disculpas entonces, pero lo podemos hablar afuera. Muchas gracias.